Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandro y los invito a escuchar este nuevo relato, enviado por una suscriptora, la primera en hacerlo. Le doy las gracias por compartirlo conmigo y con ustedes. Espero que les agrade y que tengan pesadillas. Y recuerden que este canal solamente tiene la finalidad de crear, compartir y escuchar sus historias. Sin nada más que decir, comencemos. Les pido de favor que cierren sus ojos y entren en mi mundo. Acompáñenme a escuchar relatos en la hoguera. Una extraña visita. Hace años, yo me acababa de separar de una relación de más de 7 años. Soy artista y en ese tiempo, como una forma de terapia, salía a retratar personas, a distraer mi mente. Además de que ganaba un dinerito extra. En una de esas ocasiones llegó un cliente, con el cual me empecé a llevar muy bien. Empezamos a charlar, y no sé cómo es que nuestra charla terminó en historias de terror, específicamente sobre fantasmas, donde yo le dije que a mí me gustaría ver un fantasma, un poco tonto de mi parte en ese momento, pero bueno, yo tenía curiosidad y quería saber cómo se veía un fantasma o cómo se sentía estar cerca de uno. Él me dijo que si yo quería podía verlos, pero que no había vuelta atrás. Me dijo este cliente que él sabía formas, pero que no era como yo lo esperaba, y me preguntó que qué tipo de fantasmas quería ver. Que si en verdad quería ver un fantasma, lo que tenía que hacer era colocar una moneda de 5 pesos en mi mano, recostarme en la noche en el suelo completamente desnuda y pasar la noche con la mano abierta y en ella la moneda de 5 pesos. Lo que él me advirtió era que dependiendo de lo que quisiera ver, tendría sus consecuencias. La primera de ellas era que no podría dejar de ver a estas entidades. Con sinceridad, no le creí y lo tomé como una plática más, y aunque tenía mucha curiosidad, no lo quise hacer en su momento. Pasó el tiempo y seguí escuchando historias de terror, viendo páginas, precisamente como tu canal, con el cual acabo de toparme y que ahora te mando este relato. Y bueno, en aquella ocasión no sé por qué, tal vez la curiosidad o lo que tú quieras. Dije, bueno, vamos a intentarlo. Ni siquiera recuerdo si seguí los pasos tal cual, pero sí recuerdo haber tomado la moneda y ponerla en mi mano y dejarla abierta durante toda la noche, pero no encontré la moneda por la mañana. No me acuerdo. Lo que sí sé es que no sentí nada diferente y no le di importancia. A la mañana siguiente me dice mi esposo, que en ese momento no era mi esposo. Aún éramos novios y bueno, estábamos en esa etapa de salir, de irnos conociendo, de saber en dónde vivíamos, de presentarnos a la familia y demás. Era la primera vez que me presentaba a toda su familia. Él vivía en el mismo terreno de su mamá, pero tienen 2 casas separadas y muy cerca de donde él vive hay un cementerio. ¿Y a qué va esto? Espera. Él me dijo que si me podía quedar la noche en su casa y la mañana siguiente. Y así sucedió. Esa noche la pasé con él y a la mañana siguiente me dijo que por favor lo esperara, que no se iba a tardar tanto en regresar, que solamente iba a ser 1 hora de trabajo. A mí eso no me molestó, lo vi como vacaciones. Para ese momento ya se me había olvidado el ritual y los fantasmas. No vi nada, no sentí nada en la noche, y sinceramente, ni siquiera pensaba que hubiera funcionado de alguna forma. Bueno, ese fue el primer error, pensar que no funcionaría, y sin problemas dormí. Yo soy una persona que le encanta dormir horas y horas, y esa mañana no fue la excepción. Él se fue a trabajar, y como yo en esos momentos estaba estudiando en la universidad, no tuve problemas en descansar. Obviamente estaba en una casa ajena, pero no me daba miedo, y en el momento en el que él se fue,
Yo me fui a dormir y habrá pasado como una hora, hora y media, cuando alguien tocó la puerta. La puerta de mi esposo es mitad madera y mitad vidrio. La mitad de arriba tiene un vidrio opaco. Puedes ver si hay alguien afuera de la puerta, pero solo puedes ver su silueta. Y lo que pensé fue que había de dos, que era mi novio, ahora mi esposo, o mi suegra. Me levanté de la cama y se veía la silueta de un hombre, y yo juraba que era mi novio. Y algo me empezó a dar mucho miedo. La figura estaba muy tensa, estaba muy fija, no se movía, era completamente negra. Y yo le empecé a hablar, le decía Luis, Luis, y nadie respondía. y no me respondía. La silueta no se movía, la silueta no contestaba. Empecé a sentir un pánico, un miedo, como el que nunca jamás había sentido. Sentí mucho frío, mucho miedo, porque la silueta estaba estática y yo por más que preguntaba, no recibía respuesta. En ese momento me armé de valor y abrí la puerta y no había nadie, absolutamente nadie. En ese momento traté de verlo con lógica, una que ni siquiera yo creía. Empecé a decirme a mí misma que tal vez era el novio de mi suegra, o no sé, alguien que tocó la puerta. Salí y me di cuenta de que no había nadie. Estaba completamente sola en la casa de mi novio. Traté de tranquilizarme y a decirme que tal vez lo soñé, que era solo una pesadilla muy real. Regresé a la cama. Ya una vez acostada, me tranquilicé y pude dormir de nuevo. Empecé a soñar, un sueño muy raro, en el que yo veía cómo varias personas traían un féretro. Entraban por la puerta principal, que es un zaguán. Estaban en el patio, había mucha gente llorando, y en el sueño yo estaba con ellos. Yo estaba consciente, pero ellos no me veían a mí. Y en medio de la sala había muchísimas velas, y eso me sacó mucho de onda, porque ya de por sí me sentía con miedo por la silueta que estaba fuera de la casa. Desperté de golpe. Traté de sentarme. El sueño para mí fue muy real. Las personas, las velas, el féretro, todo. Y de verdad, la única vez que he sentido un miedo similar son las pocas veces que he ido a velar a un muerto. No sé si alguien ha tenido esa sensación de que después de haber velado a un muertito, la casa se siente pesada y sobre todo a eso de las 3 o 4 de la mañana. Bueno, el chiste es que me levanté de la cama y no podía más. Literal, no podía pasar un minuto más en esa casa. Ya me habían espantado 2 veces, primero la sombra y después el sueño en donde yo veía a estas personas que llegaban con su tristeza y la habitación llena de velas. De verdad, para mí fue real. Nunca he tenido un sueño tan real como ese y hasta ahora lo sigo recordando. Con todo mi miedo agarré mis cosas y a lo mejor ahora me parece absurdo, pero en ese momento la casa se sentía pesada. Yo sentía una pesadez y mucho frío. Tomé mis cosas y curiosamente me habían dejado encerrada. Lo único que habían dejado abierto era el zaguán. Abrí una hoja de y lo único que se me ocurrió hacer fue poner un tabique y diciendo, perdónenme por haber dejado así la casa. Pero ya no podía estar un minuto más adentro. No dejaba de pensar en la silueta de esa persona, de este ser. Sobre todo,
porque era muy parecida a la silueta del que ahora es mi esposo. Obviamente, mi novio me habla y me dice: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste así el zaguán? Y más aparte, lo dejaste con un tabique. Ahora lo pienso y me arrepiento, ya que alguna persona podría haber entrado. Lo único que me quedó fue explicarle el cómo me sentía en su casa. Pasó el tiempo y no volvimos a sacar el tema. Nunca lo relacionamos a nada. Bueno, sí lo relacionamos a algo, pero eso sucedió muchos años después. Cuando fui conociendo más a la familia de mi esposo, decidí sacar el tema, ya que el Día de Muertos se aproximaba. Se me ocurre decirle a mi suegra que en su casa hace años me habían espantado. Le platiqué lo sucedido, lo cual tenía muy bien grabado. Mi suegra y todos los presentes se quedaron callados. Mi suegra me preguntó: ¿en dónde? ¿En dónde vistes esas velas? Le expliqué en dónde es que había visto esas velas y un poco espantada por su reacción. Le conté sobre las velas, sobre las personas que lloraban y sobre el féretro. Se miraban entre ellos y me veían a mí asombrados. Mi esposo me explicó que ese no fue un sueño, que eso en realidad pasó. En ese lugar, en la casa de mi suegra, en la sala, velaron al hermano de mi esposo. Y yo les describí, tal cual, cómo fue su velorio. Su hermano era enfermero y falleció cuando tenía 23 años. Y obviamente, con el tiempo, conocí al hermano de mi esposo, por fotos, claro está. La complexión de mi esposo y su hermano es y era idéntica. Idéntica, la silueta que yo había visto detrás de la puerta. Esto jamás volvió a repetirse, pero esto se me quedó muy grabado y con el tiempo entendí que esa figura era el hermano de mi esposo. Con los años, al saber que no volvió a asustarme, creemos que su espíritu sigue rondando la casa y al ver un extraño, decidió ir a ver quién era. Hay una última cosa que durante muchos años tuve mucho miedo y no sé, lo que me hace pensar si sí fue el hermano de mi esposo o fue otra cosa. Que precisamente su hermano decía que había una sombra negra que se aparecía en su cuarto por las noches. Aún sigo teniendo duda, pero prefiero creer que era el hermano de mi esposo a otra cosa. Si este video te gustó, te pido que me apoyes con un like, comenta, suscríbete y comparte. ¿O no? Si tienes una historia que contar, me encantaría leerla o escucharla. Manda tu relato al correo relatosenlahoguera@gmail.com. Le doy las gracias a Jen por compartirme su relato y por ser parte de este video. Gracias. Dulces sueños.